Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén y amén. Qué Dios tan bueno servimos tú y yo. Es un Dios grande en poder y grande en misericordia. Aquí en el libro de Éxodo estamos leyendo cuando Moisés fue allá al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Y aquí relata la segunda vez que Dios le entregó esos mandamientos a Moisés, porque la primera vez Moisés se enojó con el pueblo y los estrelló contra el suelo y se rompieron. Y Dios, en su gran misericordia y en su gran paciencia, volvió y les entregó los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo. Y con tanto amor, si lo leen al principio, le dice: Vete, elija 2 tablas de piedra como las primeras, y allí yo escribiré los mandamientos. Y así lo hizo Moisés. Y como prometió Jehová, así le dio la palabra de nuevo. Y yo me maravillaba con esto, porque veo la paciencia del Señor para con sus hijos. Y después que Moisés había subido, dice la palabra en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y sigue el Señor hablando en el versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, este Dios misericordioso y piadoso es al cual tú y yo le servimos. A través de las Escrituras podemos ver la piedad del Señor, la misericordia del Señor con respecto a su creación, con respecto a ti y a mí. Decía nuestro amado David, el salmista David: el hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, yo no sé usted, pero a mí mi mayor gozo viene de hacer la voluntad del Señor. Porque el hacer la voluntad del Señor a mí me agrada, me llena de gozo. Pero así como eso me llena de gozo, no hay nada que me haga entristecer más que el yo saber que no he hecho la voluntad del Señor y que le he fallado. Eso rompe mi corazón en miles de pedazos. Eso a mí me paraliza y me destroza. Pero en esta noche Dios está aquí para decirte a ti
si eres como yo, que Él es un Dios de gran misericordia y es un Dios perdonador. Como les decía, aquí Moisés quizás le falló al Señor a través de su ira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y fue paciente y volvió y escribió esos mandamientos para sus hijos. Y vemos que a pesar de que ese pueblo era un pueblo de dura cerviz, Dios concedió y decidió ir con ellos y les prometió tantas cosas hermosas que en esta noche Dios te promete a ti y a mí. Él es un Dios que por ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que sépase usted que si alguien le está haciendo daño, si alguien le ha hecho daño, Dios lo ha tomado en cuenta. Dice el Señor, la venganza es mía, porque a pesar de ser un Dios perdonador, también es un Dios fuerte y valiente, y es un Dios que ama la justicia. Y no le gusta cuando son injustos o cuando atacan a sus hijos. Dice la palabra de Dios que es mejor que le fuese atado una piedra de molino y fuese echado al mar, que si viene alguna prueba a sus hijos a través de esa persona. Ay de aquel a través de quien viene la prueba, son necesarias, pero ay de aquel a través de quien vienen. Y esta palabra a mí me llena de alivio, porque muchas veces somos atacados y podemos hasta pensar que Dios nos ata de las manos, porque Dios nos dice que amemos a nuestro enemigo, que amemos a nuestros prójimos, que la venganza es del Señor, que si alguien te toma prestado, no se lo cobres de regreso, que si te quitan la camisa le des el abrigo también, que la justicia de Dios hay que dejarla en las manos de Dios. Entonces muchas veces quizás nos sentimos atados de manos y podríamos hasta guardar un poco de rencor hacia aquellos que nos hacen daño. Pero en esta noche Dios nos recuerda que así como Él es un Dios perdonador, usted y yo también debemos perdonar para que seamos similares y semejantes a nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, del verso 32 al 35, dice: Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muchas veces yo misma he experimentado que a veces no sabemos ni qué hacer, porque a veces nos hacen daño y continúan haciéndolo. Entonces no sabemos qué hacer, cómo, cómo me defiendo yo de esto. Y tenemos que en ese instante clamar a nuestro Padre que está en el cielo, que ve en lo secreto, que ve nuestro anhelo de agradarle, que ve nuestro anhelo de obedecer sus mandamientos. Porque a pesar de lo que haga el otro, tú y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de someternos a su palabra y dejar que la venganza sea del Señor, porque Él paga más fuerte que tú y que yo. Tenemos que recordar, amados hermanos, que ni usted ni yo somos buenos y que han sido muchos los pecados que Jehová nos ha perdonado. Han sido demasiados que Él nos ha perdonado. Y la palabra dice que si queremos que el Padre nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar.
Qué lindo es, como dice su palabra, que podamos venir confiados ante el trono de la gracia a pedir misericordia y gracia y favor para ayudarnos en tiempos de necesidad. Pero recordemos que solamente lo recibiremos si también nosotros lo damos a aquellos que nos ofenden. Me hace recordar la oración que Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículos 9 al 15 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos que nuestros pecados sean perdonados, que nuestras ofensas sean perdonadas de forma inmediata. Gloria al Señor. En la palabra de Dios, Dios nos recuerda nuestro estado. En Isaías 64, 5 al 6, dice el Señor: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amados hermanos, recordemos que no somos dignos. No somos dignos, pero aún así Dios nos ha llamado, Dios nos ha lavado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha perdonado. Yo no sé cómo te sientas en esta noche, porque hay días que nos sentimos más dignos que otros. Tenemos días que nos sentimos más santos que otros. Pero la verdad es que solamente la justicia de Dios y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos hace dignos. Es el motivo por el cual Dios nos llama real sacerdocio. Es por el motivo que Dios nos llama la justicia de Dios. Porque ya Él no nos ve, ni ve nuestra suciedad y nuestros pecados, sino que ve a su Hijo amado, cuando ve su sangre derramada sobre nosotros, por cuanto los hemos aceptado el regalo de la salvación. El Señor dice que si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Y uno de ellos, amados hermanos, es el perdonarnos unos a otros y perdonar a nuestros enemigos, amarnos unos a otros y amar a nuestros enemigos. Es interesante ver cómo Dios define amor. Y la palabra dice que Dios mismo es amor. Y podemos ver todas estas cualidades en nuestro Jesús. Jesús tan paciente con nosotros. Vemos como Dios
habla de sus hijos, como habló de Gedeón, hombre fuerte y valiente, como hablaba de David, un hombre tras el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos como Dios hablaba de Moisés, que era el hombre más humilde del mundo entero. Vemos como hablaba de Job, que era un hombre justo. Eran hombres como usted y yo, con faltas, pero Dios se enfoca en lo bueno de nosotros, en lo lindo que podamos darle a Él, en nuestro amor hacia Él. Y yo sé que así Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas lindas de nuestros hermanos y hasta de nuestros enemigos. Que, como dice la palabra de Dios en Efesios, que pensemos en las cosas que son buenas, dignas de honra. Que pensemos en esas cosas. Que no pensemos en lo malo que nos han hecho, sino pensemos en las bondades que nos han mostrado. Eso nos ayudará a nosotros a poder amarlos, a no sufrir, porque volvemos a abrir esas heridas cuando pensamos en las cosas que nos han hecho. Pienso en las parejas, los esposos, las esposas, que quizás, ahora bien, si hablamos de amor, vamos a definirlo como dice en la palabra en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Comienza, amados hermanos, con decir: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque allí decía en el libro de Éxodo capítulo 34, en el versículo 7, ahí mismo, dice que Dios y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, oigan esto, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, oigan cómo es nuestro Dios de amoroso y piadoso y misericordioso. Dice la palabra de Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oigan eso. Sí, Dios es un Dios justo que no se olvida del pecado de los padres hasta sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es en Éxodo 34, versículo 7. Sin embargo, les repito que en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si volvemos a Éxodo 34, en el versículo 7, ahí el Señor dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y eso es lo que usted y yo queremos, que Dios nos perdone. Porque como decían, Dios nos está preparando, porque Cristo viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su esposa, y tenemos que estar listos. Si tenemos rencor, si tenemos maledicencia en nuestros corazones, tenemos ese enojo, Dios nos va a encontrar en falta y no nos podrá perdonar, porque Dios es un Dios justo y su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra
no pasará. Entonces lo que Dios dice, Él tiene que cumplirlo. Entonces si usted y yo no perdonamos, Él ha dicho que Él no nos perdonará. Y como Él es un Dios justo que cumple su palabra al pie de la letra, nosotros podemos asegurar que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y usted y yo tenemos que asegurarnos tener esa entrada al reino de los cielos. Así que en esta noche yo les exhorto a todos, incluyéndome a mí, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a clamar al Señor en esta noche, que nos socorre, que nos dé socorro en esta noche, que nos ayude a poder perdonar a los que nos han hecho faltas, los que nos han hecho daño. Que Dios nos ayude a sacar todo rencor, que no guardemos récord de males ni contra nuestros enemigos, ni contra nuestros esposos, ni esposas, ni hermanos, ni hermanas, ni amistades. Que digamos como dijo Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús intercedió por aquellos que lo golpeaban, por aquellos que lo maltrataban. El mismo Jesús les mostró amor, muriendo en la cruz del Calvario por ellos mismos. Jesús mostró su amor por nosotros, que nos llamó, aún nosotros estando en iniquidad, aún sin ser lavados. Siempre me llama la atención que cuando vino este leproso a Jesús le pidió que lo sanara. Jesús primero lo tocó encima de su lepra, sin importarle que podría ser contagiado. Y después que lo toca es que lo sana. Amén. Y así hizo el Señor con nosotros. Nosotros teníamos esta mugre, este pecado sobre nosotros. Y aún así Jesús se acercó a nosotros y nos llamó y nos eligió. No por obra para que nadie se gloríe, sino por amor. Y así Dios quiere que tú y yo seamos, que seamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, amorosos, que amemos a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo sus mandamientos y amándonos los unos a los otros, incluyendo a nuestros enemigos, sabiendo que Dios es un Dios justo, que todo lo ve, que pelea nuestras batallas, que nos defiende, que nos ama. Si nos pide que olvidemos y que no guardemos rencor y que no guardemos récord de males, no es porque Él disfruta que nos hagan daño, no es porque es injusto, sino porque Él es un Dios justo. Amén. Así que en esta noche yo pido perdón al Señor. Vengo confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón por mí, por ti, por mi familia. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Hey. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Hey. Vamos a pedir perdón, amados hermanos. En esta noche, ahí donde estás, pide al Señor que te purifique con hisopo para que seamos limpios. Que nos lave para que seamos más blancos que la nieve.
Padre Santo, Padre bueno, en esta noche venimos delante de ti a pedirte perdón. Perdónanos, Señor, perdóname. Así que hay tantas promesas que Dios nos tiene guardados para aquellos que le aman, aquellos que guardamos sus mandamientos. Para terminar en esta noche, en el libro de Éxodo capítulo 34, vemos como Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró al Señor. Esta noche exhorto que todos bajemos nuestra cabeza, nos humillemos y adoremos a nuestro Dios. Que nos humillemos y le pidamos perdón, porque muchas veces nos sentimos dignos cuando no lo somos. Esto ha sido un regalo de Dios, su gran misericordia. Yo he aprendido que si Dios me ha librado de muchas tentaciones, no es porque yo soy buena, es porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Así como mi hermano puede caer, yo también puedo caer. Pero Dios ha sido misericordioso conmigo y contigo. Amén. Y así como Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Yo quiero que el Señor, amados hermanos, vaya en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz. Tanto usted como yo, como nuestros enemigos, como nuestros familiares, somos todos de dura cerviz. Y vamos a pedir, como decía Moisés, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Repitamos esas palabras al Señor. Tómanos por tu heredad, Señor. Tómanos, somos tuyos, Señor. Somos tuyos, papá. Haz con nosotros como tú quieras. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tómanos, somos tuyos, ayúdanos. Para que Jehová nos conteste, para que Yahweh nos conteste. He aquí, yo hago pacto delante de todo pueblo, de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y eso es lo que yo quiero que Dios haga conmigo. Y eso es lo que yo quiero que Dios haga contigo. Que haga cosa tremenda, cosas que no se han visto. Porque Jesús prometió que mayores cosas haríamos que las que Él hizo. Y wow, cosas grandes. Te pedimos, Padre amado, que nos enseñes a perdonar, a olvidar, a dejar todo en tus manos, a interceder por nuestros enemigos, a clamar por misericordia. Quita todo obstáculo que no nos permita avanzar, Padre. Mira toda herida de nuestros corazones. Sánalo, Padre. Tú has prometido estar cerca de los quebrantados de corazón. Sana a tu pueblo en esta noche, Padre. Amados hermanos, seguimos intercediendo los unos por los otros. Le pido la oración. Si alguien necesita la oración, puede ponerlo y oraremos. Que seamos sensitivos a la voz de Dios. Que seamos rápidos en obedecer. Los amo en esta noche, los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los guarde a todos. Que Dios nos siga guardando, protegiendo, perdonándonos. Que nosotros perdonemos nuestras faltas los unos a los otros. Dios les bendiga mucho, los amo en el amor de Cristo.
Amén.